Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿eres empecinado? Amigos, ¿con qué tiene que ver el uso de este término? ¿Qué es el empecinamiento? Básicamente es una actitud de obstinación, es decir, una persona difícil de mover, de su manera de pensar, de sus decisiones, de sus actuaciones, de sus actitudes. La obstinación, el empecinamiento, amigos, no es un buen consejero. Al contrario, el empecinamiento puede apartarnos del buen juicio, de las buenas razones, y puede llevarnos por derroteros básicamente en razón de no admitir ninguna influencia alrededor nuestro y estar en esa actitud obcecada, que es otro término paralelo que se puede usar perfectamente, una actitud obcecada de obstinación, de empecinamiento. Pues este es nuestro tema. ¿Eres empecinado? Se lee en el libro de Proverbios en la Biblia, capítulo 12, versículo 15. Los necios creen que su propio camino es el correcto. ¿Te das cuenta? Está describiendo a la persona obcecada. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios, noten el contraste, los sabios prestan atención a otros. Eso significa que prestarle atención a otras personas no es nada negativo. Que a veces decimos, yo no voy a ser títere de nadie, pero esa es otra cosa, completamente. Lo cierto es que prestar atención a las opiniones ajenas, las sugerencias ajenas, los consejos ajenos, incluso los ejemplos y los modelos que nos plantean la gente en lo bueno y en lo malo, vale la pena prestarle atención a esto. Así es que noten, el contraste que ha hecho el proverbista bíblico es aquella persona empecinada, obcecada, que cree que todo lo que se le ocurre es lo correcto, que todas sus decisiones y elecciones son las correctas, cuando por el contrario, la gente que sí realmente tiene sabiduría, atiende lo que otros tienen que decir. Bueno, pues con esa escritura de fondo, nuestra pregunta para el resto del programa a responder es: ¿cómo se conoce el empecinamiento? ¿Cómo hacer un diagnóstico, amigos, respecto al empecinamiento, como para darnos cuenta si efectivamente nosotros adolecemos de ese mal? Porque no crean ustedes que es fácil detectar el empecinamiento o a la persona empecinada, obcecada. No, no es que da gritos, no es que es una persona alterada. Puede ser la gente más calmada, puede ser incluso la persona más amable, más cortés, pero inamovible. ¿Se dan cuenta? O sea que esto no se ve en el temperamento de las personas necesariamente. Es una actitud que tienen, que puede ser tan suave, puede ser tan sutil, puede ser casi imperceptible. Así es que no crean que es fácil hacerle un diagnóstico a esto. De ahí la importancia de la pregunta. ¿Cómo se conoce el empecinamiento? Atención a los rasgos a continuación. En primer lugar, se conoce el empecinamiento en que la persona empecinada no admite segunda opinión. Espero que esto no te esté describiendo. ¿Eres una persona que no admite segunda opinión? Es que te ofende que te traigan una segunda opinión, pero tal ofensa no está bien fundamentada. Siempre una segunda opinión es necesaria. Yo ese concepto lo escucho mucho en dos escenarios distintos. Con temas de salud. La gente dice, bueno, este asunto es tan delicado que merece buscar una segunda opinión, y buscan a otro profesional
de esa rama de la medicina a fin de asegurarse. Una segunda opinión es para adquirir mayor seguridad y confianza en la decisión a tomar. Y también en materia legal. Un abogado te puede aconsejar una cosa, pero de pronto tú dices, no, esto es tan delicado que buscaré una segunda opinión. Pues yo creo que eso es válido en casi todos los ámbitos. Creo que eso es necesario en todo aspecto de la vida, sobre todo donde están mediando situaciones importantes que pueden convertirse en una acertada decisión o en una decisión lamentable. Pero la persona empecinada no acepta segunda opinión. Ve las segundas opiniones como amenazas, como ofensas. Yo no sé de dónde esta persona haya sacado tal obstinación, tal empecinamiento, pero prácticamente esta persona debe reconocer que la amenaza no está fuera de ella. La amenaza no es la opinión de los demás. La amenaza está dentro de sí mismo, porque la amenaza es no admitir una segunda opinión, un segundo sentir respecto a sus asuntos. En segundo término, ¿cómo se conoce el empecinamiento? Se conoce porque la persona empecinada no admite consejo. Voy a diferenciar una segunda opinión de un consejo específicamente porque es que todos necesitamos consejo. Nadie se basta a sí mismo de tal manera pues que pueda prescindir de un consejo. Si es que, amigos, hay gente que ha vivido más que uno. Hay gente que ha estudiado algo que uno necesita, pero no fue razón de los estudios propios. Entonces hay que ir donde los que conocen para que nos ayuden para tomar buenas elecciones de vida. Hay gente que tiene madurez que uno no tiene, quizá tiene los años que uno no ha vivido todavía, o simplemente ha pasado por situaciones que pueden ser una enciclopedia para nosotros, esas experiencias de esa persona. Yo no sé de ustedes, pero amigos, yo soy de los que opinan que tenemos la dicha, diría yo, o no sé si calificarlo como una dicha, pero es un privilegio, mejor lo digo así, de observar las vidas de otras personas y aprender de lo que a ellos les ha pasado. Si lo hicieron bien, nos ofrecen un modelo a seguir. Si no lo hicieron bien, nos ofrecen un modelo de advertencia. ¿Cómo no hacerlo? Así es que observando a los demás, claro que podemos encontrar una fuente de consejo para nosotros, pero más que eso, quisiera enfocarme en lo de solicitarle a alguien que tenga experiencia, que nos dé una opinión, que nos dé un consejo. Puede ser un familiar, pueden ser alguno de los padres si uno los tiene en vida, puede ser un pastor, un ministro de la iglesia, puede ser un buen amigo de esos que tienen la cabeza bien puesta sobre sus hombros, no esos enloquecidos que andan viviendo como si solo nos mandaron a hacer diversión a esta vida, no, sino gente que realmente está viviendo bien. Porque, amigos, la sabiduría, valga la pena esta aclaración también, la sabiduría no se obtiene con un cartón en la universidad y en las aulas. Hay quienes obtuvieron cartones y no saben vivir, no son sensatos, no tienen sabiduría, y lo que van dejando son despojos, pedazos por donde quiera que van. Entonces observemos bien a nuestro alrededor las personas que están allí al lado nuestro, y si encontramos a alguien que parezca merecerlo, hombre, solicitemos consejo a esa persona, porque caso contrario seremos empecinados si no admitimos consejo en nuestras vidas. Tercera respuesta. ¿Cómo se conoce el empecinamiento? Se conoce porque la persona empecinada insiste más allá de la razón. Es que el empecinamiento, básicamente, amigos, es una actitud. Escuchen cómo lo estoy definiendo. Básicamente es una actitud. O sea, no es tema de argumentos, no es tema de un combate
de un pugilato ideológico o de conocimiento contra conocimiento. No, es una actitud básicamente. Y el problema con lo actitudinal puede ser que hay actitudes que no se fundamentan en la razón, en el raciocinio humano. Puede ser algo absolutamente absurdo. Puede ser algo tonto en verdad. He visto gente que arriesgan su paz, su estabilidad, su escenario de vida por actitudes tontas que adoptan. Miren que no estoy yo para ofender a nadie, pero actitudes tontas que son producto de una actitud pertinaz en la persona que por ese camino decide irse, por ese camino se va, no le importa qué arruina, no le importa qué pisotea a su paso, no le importa cuántas amenazas e inestabilidad atrae sobre sí misma esta persona, no le importa porque su obstinación es una actitud. No se desprende de algo que tenga que ver con la razón. El empecinamiento es más allá de la razón. Eso prácticamente nos deja en una condición. ¿Qué es lo que somos entonces? Si nos movemos solo por impulso, por reacción, por cosa emocional, entonces no somos esos seres humanos creados a imagen y a semejanza de Dios, porque parte de esa imagen y semejanza es la capacidad de razonar, la capacidad de pensar. Solo nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de razonar. Y la persona que renuncia a la razón solo por tener una actitud pertinaz y obstinada, esa persona prácticamente dos cosas. Uno, es un riesgo para sí misma. Y por supuesto, número dos, es un riesgo para los demás también. Número 4, con lo que voy cerrando este círculo de respuestas. ¿Cómo se conoce el empecinamiento? Se conoce porque la persona empecinada cree que puede convencer aún a Dios mismo. Es una persona que de alguna manera ha convertido la oración en un momento donde va a aconsejar a Dios acerca de cómo resolver cosas, acerca de cómo solucionar cosas, acerca de cómo proveer. Nosotros no somos consejeros de Dios. Nosotros podemos, amigos, presentarle nuestras peticiones. Nosotros podemos a Dios abrirle nuestro corazón y decirle cómo nos sentimos, por bien que mal, decirle cómo nos sentimos. Es válido también decirle a Dios cómo nosotros quisiéramos que las cosas se resolvieran. Yo creo que eso es válido. Pero eso de intentar convencer a Dios, intentar torcerle a Dios el brazo o intentar argumentar a tal grado de hacer cambiar a Dios, me parece que eso está totalmente fuera de toda consideración. En parte vamos, amigos, a la oración ¿a qué? A ver cómo logramos captar su buena, agradable y perfecta voluntad. Porque nuestra seguridad y la estabilidad de nuestras vidas está en poder conectar nuestras decisiones, nuestras actuaciones con la voluntad de Dios. Cuando se establece esa conexión y cuando se da esa sintonía entre lo que yo quiero hacer y lo que Dios quiere para mí, entonces voy a estar bien. Pero si me desprendo tanto de la voluntad de Dios y lo que pretendo es imponer mi voluntad al grado que incluso intento convencer a Dios que lo que yo digo, lo que quiero y lo que pienso, eso es lo correcto, simplemente estoy cayendo en lo absurdo. Entonces, empecinamiento se conoce porque la persona empecinada cree que puede convencer aún a Dios mismo. Vuelvo al texto bíblico que origina nuestro tema, Proverbios capítulo 12, versículo 15. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Eso marca la diferencia entre una persona obcecada
y una persona que camina en prudencia y en sabiduría. Con esta escritura nuestra pregunta fue cómo se conoce el empecinamiento para hacerle un diagnóstico a la persona empecinada. Y hemos dado estos 4 rasgos. La persona empecinada número 1 no admite segunda opinión. La persona empecinada número 2 no admite consejo. La persona empecinada número 3 insiste más allá de la razón. Y la persona empecinada número 4 cree que puede convencer aún a Dios mismo. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Eres empecinado? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.